Cuando cantábamos esa canción, ¿no? Que Dios es bueno, y de repente me pasaba así en la mente, como que el Espíritu Santo me traía como una película, ¿no? Todas las veces que el Señor demostró su bondad en mi vida, desde que me acuerdo, ¿no? Aún cuando no lo conocía, allá el Señor estaba conmigo, ¿no? Aún cuando todavía no lo aceptaba, ahora pienso y veo la mano del Señor ahí estando conmigo, ¿no? De cuántas cosas el Señor nos libró, de cuántas cosas el Señor, ¿no? Nos mostró que Él tenía un propósito desde que nosotros todavía no estábamos en esta tierra, estábamos, como dice el Salmo, estábamos siendo entretejidos en el vientre de nuestra madre, ahí tus ojos me miraban, dice el salmista. Y eso se cumple en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Porque el Señor, desde antes que naciéramos, Él tenía un propósito. Por eso naciste, por eso estás acá, por eso estás donde estás, por eso haces lo que haces, porque el Señor te acompañó. El Señor no permitió que vos mueras quizás en el embarazo de tu mamá, ¿no? El Señor quizás no permitió que vos quedes en el camino cuando eras chico, quizás pasaste por enfermedades, por accidentes, ¿no? La mano del Señor te trajo hasta el día de hoy. Y si te trajo hasta acá es porque todavía hay cosas que el Señor quiere hacer en tu vida a través de vos, ¿no? Y ese es nuestro papá, el que cuida. Es un Padre perfecto que nos ama. Y como dice su palabra, Él nos enseña que nosotros podamos despojarnos de nosotros mismos, para llegar a Él sin ningún estorbo, para llegar a Él sin nada que nos pese, porque el pecado pesa, porque el pecado pone barreras, ¿sí? Porque el pecado que entró allá en Adán y Eva vino a traer peso, vino a traer barrera, vino a traer enemistad de aquello que nos da vida, que es su presencia. Y por eso tenemos que estar agradecidos. Porque a pesar de todo lo que somos, a pesar de todas las circunstancias, de toda la historia de la humanidad, podemos acercarnos a Él. Y decir, Señor, acá estoy. Porque te necesito, porque vi tu mano, porque sé que estás conmigo y confío en tu palabra que dice que estarás conmigo hasta el final. Y cuando yo muera y vos regreses, vos me vas a resucitar. Y estaré contigo eternamente. Ese es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese es el propósito de Dios, el de tenernos en su presencia siempre. Y es de eso que yo quiero hablarles hoy. Volver a repetir quizás lo que se venía hablando, lo que se venía diciendo y lo que el Señor nos viene hablando, quizás insistiendo, de que Él nos quiere en su presencia. Todo enero se habló de las disciplinas espirituales, ¿se acuerdan? Lo que pudieran acompañar, la oración, el ayuno, la adoración. Después se habló de que nosotros amamos a Dios, amamos a las personas y servimos como Jesús. Y todo eso es posible porque Él habita en nosotros. Nada podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. El sábado pasado Santiago habló, ¿no?, de servir como Jesús y que lo hacemos y lo podemos hacer a través del poder del Espíritu que actúa en nosotros. ¿Cuántas veces quisiste hacerlo con tus fuerzas, con tus capacidades? ¿Cuántas veces quisiste hacerlo quizás pensando que lo hacías en el poder del Espíritu, pero en realidad eras vos? Y te frustraste, te cansaste, quisiste abandonar. Yo, ¿cuántas veces, no? Y el Señor nos viene hablando diciendo, no, basta, yo te quiero enseñar, quiero que dejes tus cargas, quiero que dejes tu estorbo, aquello que te estorba realmente, y que camines conmigo sabiendo quién soy yo. Pero todas esas cosas es posible solamente si nosotros lo conocemos a Él de verdad. Basta, hermanos, de intentar con nuestras fuerzas. Basta de ser religiosos. ¿Qué significa eso?
Decir, no, yo conozco a Dios desde chico, vengo a la iglesia, leo la Biblia, todo, pero en realidad no permitís ser direccionados por el Espíritu Santo, solamente cumplís reglas. ¿Cuántas veces solamente cumplimos reglas porque venimos a la iglesia? Pero eso cansa también, ¿no? Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros lo conozcamos y disfrutemos de Él, en las buenas y en las malas. Porque en este mundo hay buenas y hay malas, ¿no es así? Pero lo mejor de todo es que si estamos en Él, ya estaremos en las buenas para siempre. Hermanos, el título de esta reflexión, nosotros a partir de marzo recién vamos a empezar con nuestro tema del año. Todos los años nosotros hacemos eso, ¿no? Porque entendemos que Dios nos habla, quiere hablarnos algo en este tiempo, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Y yo quería terminar este mes insistiendo en esto, a solas con Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 16, es solamente un texto para tener en cuenta esto. Vamos ahí a Lucas. Lucas 5. Les voy a leer el 15 también, 15 y 16. Dice así: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a Él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Versículo 16. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Nosotros vamos a ver a un Jesús hombre, ¿sí?, siempre rodeado de personas, tanto con sus discípulos como con las multitudes, ¿sí? Siempre Jesús haciendo cosas para glorificar a su Padre y atendiendo a la necesidad de las personas por su misericordia y su compasión, ¿sí? Pero siempre Jesús, dice, con frecuencia que hacía, se retiraba para estar a solas con su papá, ¿sí? Y es el mejor ejemplo. ¿Y por qué será el Señor lo hacía? Yo creo que Santiago habló un poquito de eso el sábado pasado. Decía, por esa necesidad humana, por esa limitación humana que Jesús tenía, y porque también conocía quién era su papá, ¿sí? Y a través de esa frecuencia que él tenía de estar a solas con su papá, él después salía, sanaba, hacía, y todo el ministerio que Jesús tuvo acá en la tierra, ¿sí? Entonces, el estar a solas con Dios es para nosotros también. Y la pregunta es esta: ¿cuánto tiempo nosotros pasamos a sola con Dios? En nuestra semana, en nuestro día. Yo pensaba así y reconocía delante de Dios y decía: Señor, sí, si vos estás insistiendo en esto y lo hablás ahora a través de mí, es porque todavía necesito más de ese tiempo a solas con vos. Porque quizás son muchas cosas que después vamos a ir viendo cuáles son las cosas que uno va permitiendo, ¿no? Barreras que quizás uno va poniendo que no nos permite tener ese tiempo a solas con Dios. Y el Señor insiste: no, dejá y vení a estar un tiempito a solas conmigo. Porque es ahí donde yo voy a hablar con vos. Es ahí donde yo te voy a fortalecer. Es ahí donde yo te voy a guiar. Es ahí donde yo te voy a mimar. Es ahí donde te voy a consolar. Es en mi presencia. Y a veces nosotros andamos llorando por todos lados, menos en la presencia de Dios. Andamos discutiendo por ahí con quién no deberíamos, en vez de ir ahí a gritar o zapatear delante de la presencia de Dios. Siempre es en la presencia de Dios que nosotros podemos zapatear, como yo siempre digo así. A veces me parecía una nena caprichosa. ¿Vieron las nenas caprichosas? Quiero esto porque y zapatea y llora y hacen berrinches con su mamá, con su papá. Yo le decía al Señor: a veces me parezco, pero quiero hacerlo en tu presencia. Yo sé que Él puede tolerarme, ¿sí? Yo sé que puedo hacerlo con Él. Obviamente que Él como Padre me corrige. Como Padre no es que va a hacer lo que yo quiero. Pero como Padre, Él me abraza, me sostiene, me contiene.
¿Sí? Como padre Él hace eso. Entonces yo puedo calmar mi corazón y descansar porque sé quién es mi papá. Amén. Entonces, ¿por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante ese tiempo a solas con Dios? Y quiero ver algunos puntos. En primer lugar, es importante, ¿saben por qué? Porque Dios, como les dije al comienzo, Él siempre quiso estar con nosotros. Cuando nos creó fue para estar en su presencia, para la gloria de su nombre, para la adoración de su nombre. En el jardín del Edén, ¿qué hacía Dios? Dice que todas las tardes venía y estaba ¿con quién? Con Adán y Eva. ¿Sí? Cuando creó a Adán, dice que todas las tardes venía y hablaba con Adán. Cuando creó a Eva, todos los días venía y hablaba ¿con quién? Con los dos. Todos los días la presencia de Dios estaba con ellos. Después envió a su Hijo. ¿Para qué? Dice así, y cuando Jesús vino a este mundo, dice, la luz de todos vino a este mundo y habitó entre nosotros. Y esa palabrita habitar, ¿saben lo que significa? Es como hacer tu tienda. O sea, armó su carpa, su tienda, porque antes el pueblo de Israel en el desierto andaba en tiendas, ¿no es así? Y eso fue lo que Jesús hizo. Él vino y armó su tienda entre nosotros. ¿Para qué? Para habitar con nosotros, para compartir con nosotros, para caminar con nosotros, para enseñarnos y para salvarnos. Cuando Jesús regresó al cielo, Él dijo así, no se preocupen, ¿por qué? Porque va a venir otro igual a mí, otro consolador que va a estar, ahora ya no solamente con ustedes, ahora Él va a estar en ustedes. Entonces, Dios nos inunda con su presencia. Ya no es solamente Dios con nosotros, ahora Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo que habita dentro de sus hijos. Ya no estás al lado, ya estás con Él. Y Él conoce lo más profundo de tu corazón, de tus intenciones, de tus emociones, de aquellas cosas que ni siquiera vos te conoces. El Señor te conoce. Por eso la importancia de ir a Él cuando vos no sabes lo que te pasa, cuando vos no sabes qué hacer. Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que hay dentro de mí? Y el Espíritu Santo es el mejor psicólogo, ¿no? Es el mejor psicólogo porque Él empieza a traer a la luz aquello que realmente es necesario tratar en ese momento. Pero después en Apocalipsis vemos que también cuando se restaure todas las cosas, cuando todo este mundo se termina, vamos a seguir habitando en la presencia de Dios. Porque dice ahí que ya no vamos a necesitar el sol porque Él nos va a alumbrar y su presencia va a estar con nosotros siempre. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Y voy a decir, Señor, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto? Y a veces nosotros huimos de tu presencia. A veces nos escondemos, a veces no queremos saber nada de vos. Y vos nos llamás siempre y siempre y no desiste. Porque Él nos creó para Él. Él te creó para Él, para que vos habites en su presencia. Ahí encontrás el verdadero sentido de tu vida. ¿Sí? Si todavía no encontraste ese vacío que por ahí tenés en tu corazón, ese sentido, esa falta de entusiasmo por la vida, es ahí, es en Cristo. Porque Cristo te creó justamente para Él. Y en Él somos completamente plenos, completos, llenos, perfectos en Cristo. No necesitas nada ni nadie para ser completo o completo. Miren que a veces nosotros decimos, bueno, cuando somos solteras, decimos, bueno, necesito un marido o una esposa para completar mi vida. Por ahí hay ese pensamiento, ¿no? Te casás, decís, no, ahora necesito un hijo. Tengo un hijo, no, ahora necesito una casa. Tener la casa, ahora necesito el auto. Tengo el auto, necesito ahora un perro. ¿Qué más? Y así, siempre va a haber algo, ¿para qué? Para estar completamente satisfechos. ¿No es así? Siempre hay algo. Y el Señor dice, no, ustedes están mal enfocados en sus vidas. Porque no van a encontrar nada que los satisfaga. Siempre va a faltar algo. Como decimos acá, siempre falta 5 ¿para qué? Entonces es en Cristo. Si estabas buscando
en otra cosa, deja de perder el tiempo, anda directamente a la fuente. Porque una vez que vos encontrás en Él esa plenitud, todo el resto que dice Jesús es añadidura. ¿Sí? ¿Amén? Bien, entonces, en primer lugar, lo que nosotros, porque es importante el devocional de estar en la presencia de Dios, es porque Él es el camino para profundizar en Dios. A través de ese tiempo a solas con Dios es un momento donde nosotros podemos profundizar en nuestra relación con Dios. ¿Y por qué es importante profundizar? Fíjense que en Lucas capítulo 6, vamos allá en Lucas capítulo 6, versículo 47 en adelante, dice así. Jesús hablando. Lucas 6, 47 al 49. Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Fíjense que Lucas da detalles importantísimos en este texto. Porque Mateo va a contar la misma historia que Jesús habla y dice así, voy a comparar a dos hombres, ¿no? Aquel prudente e imprudente, aquel que construye su casa sobre la arena y el otro sobre la roca. Vienen los torrentes, las tormentas, el que construyó sobre la roca no pasó nada y aquel que construyó sobre la arena dice, grande fue su destrucción, ¿no? Pero Lucas dice algo interesante. ¿Cuál es la diferencia de Lucas? ¿Qué hizo el hombre que construyó su casa sobre la roca? Cavó bien profundo. ¿Para qué? Para poner sus cimientos ahí sobre una roca. En la superficialidad, las casas, ¿había diferencia? No. Si vos mirabas, quizás las casas estaban puestas en el mismo lugar, ¿no? Pero la diferencia estaba en que uno cavó. Y lo que sostenía esa casa, aquel que cavó, era la roca que representa a Cristo. Por eso vino los problemas, vinieron las enfermedades, vinieron las aflicciones de este mundo. Que tal vez tu casa, el viento, ¿no? Quiso mover las ventanas, abrió fuerte la puerta de tu casa, ¿no? Y te asustaste quizás, pero no pasó nada. No pasó nada porque Él te sostuvo. Y es interesante porque aquel que está sobre la arena, obviamente no tiene nada que lo sostenga. Y esa es la diferencia. Nosotros podemos vernos acá y somos todos cristianos. Venimos acá y todos estamos cantando, todos estamos adorando a Dios. Pero el único que conoce tus bases es Él. Acá somos todos iguales. Pero quizás algunos profundizan más en su relacionamiento con Dios. Algunos cavan, ¿para qué? Para estar sostenidos en el momento de las dificultades. ¿Y cuándo vemos eso? Quizás justamente en el día malo. Justamente en los días malos. Es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta cuáles son nuestras bases, dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta quién es el que nos sostiene. O nos caemos o desistimos o seguimos adelante porque conocemos quién nos sostiene y quién está con nosotros. Y quizás voy a decir, bueno, todavía no construí mi casa sobre la roca, ¿no? Pero tenés que empezar a cavar entonces. Y es eso lo que el Señor nos está invitando hace mucho tiempo. Iglesia, hijos, caben más profundo. Porque quizás
nuestro relacionamiento todavía es superficial. Porque quizás vienen tiempos, vienen tormentas fuertes, quizás vengan huracanes, tsunamis. ¿Quién nos va a sostener si nosotros somos superficiales en nuestro relacionamiento con Dios? Si nos conformamos solamente con venir acá y este tiempo que tenemos, pero en el día a día no tengo tiempo a solas con mi Señor. Entonces, ¿por qué es importante el tiempo a solas? Porque es ahí donde yo estoy cavando profundamente. Es ahí donde yo estoy escarruando. Señor, yo no me conformo solamente con lo que yo sé. Yo quiero más de ti, Jesús. Quiero cavar, escudriñar en tus palabras, entrar ahí, profundizar en quién sos vos. Hermanos, esto me hizo pensar, como yo les dije, ¿por qué el Señor está repitiendo estos temas con nosotros? Porque el Señor viene insistiendo, iglesia, búsquenme. Iglesia, tengan tiempo a solas conmigo, a través de las disciplinas espirituales, a través de este tiempo de comunión, a través de su palabra. Iglesia, no se conformen, sean prudentes, porque el Señor nos está hablando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Profundizar. Porque es en lo profundo donde vamos a ser ahí resguardados delante de las tormentas. Hay una historia de un hombre que vivió no sé si era en Japón, el tsunami que vino, y él cuenta que él estuvo, justamente cuando pasó eso, él estaba buceando en las profundidades del mar, ¿no? Y cuando él salió, después que él estuvo buceando, estuvo ahí abajo del mar, salió, miró y estaba todo destruido. Pero a él no le pasó nada. Porque estaba ¿dónde? En las profundezas. Ahí fue guardado. Y yo creo que tiene mucha referencia con esto, ¿no? No seamos superficiales, porque esta generación es una generación superficial. Es una generación superficial que se conforma con lo que va y viene. No se prende, no se arraiga, no profundiza. Entonces, abramos nuestras mentes, escuchemos la voz de Dios, lo que el Señor nos habla hoy. También, ¿por qué es importante tener vida devocional? ¿Por qué? Porque es un camino para volvernos firmes en el Señor, ¿no? Inquebrantables, como se dice en Brasil, en portugués, inabalável, ¿no? ¿Por qué? Porque viene todo sobre vos y vos te mantenés firme, inofendible. ¿Saben lo que significa ser inofendible? ¿Qué sería ser inofendible? Si yo vengo y le empiezo a decir un montón de cosas a Pamela acá, ¿no? Que está acá adelante, empiezo a insultar, a decir cosas, empiezo a ofender, pero ella tiene su devocional, su profundidad con el Señor todos los días, ¿no? Ella está firme en la palabra, conoce a Dios, conoce su misericordia, su gracia sobre su vida, conoce que es completamente amada por Él, que sustenta todo el universo. ¿Qué se va a ofender por lo que yo le pueda llegar a decir? ¿O no? ¿Por qué nos ofendemos? Si somos completamente amados, aceptados por aquel que conoce a cada estrella por su nombre, puso nombre a cada estrella, sostiene todo el universo, le dice al mar que hasta ahí, pone el límite al mar, el que se sustenta por sí mismo, el creador, el Señor del universo. Él está con vos, te acepta como sos. Y eso que te conoce, Él conoce tus fallas, Él conoce tus limitaciones, Él conoce lo peor de vos.
Y que voy a decir, uy, ni siquiera nadie conoce este pecado que yo cometí. Porque es muy feo. No me animo ni siquiera a mí mismo traer a memoria porque es muy horrible, Señor. Y ni siquiera a veces delante de Dios. Y el Señor dice, yo te conozco. Y te acepto. Porque yo clavé en la cruz ese pecado. Y todos los pecados. Porque no depende de vos. Depende de lo que Él hizo. Por eso, hermanos, el Señor es bueno. ¿No es así? Por eso nosotros acá tenemos que decir, ¡wow! ¡Glorias! ¡Glorias al único digno! Cantaré, Señor, de tu amor, cantaré de tu bondad, porque tú eres bueno. Porque me miro, Señor, y veo lo que soy. Quizás ni siquiera me conozco de verdad quién soy, pero tú continúas siendo bueno, continúas siendo fiel, continúas llamándome a tu presencia. Aleluyas. Cuán bueno es nuestro Señor. ¿Y saben por qué muchas veces nosotros no vamos a su presencia? Porque nos olvidamos de estas cosas. Porque tenemos a Dios acá nomás en la superficialidad. Pero cuando empezamos a cavar y a ver, wow, Señor, en tu palabra, y ver realmente quién eres y lo que vos hiciste, lo que haces y lo que vos vas a hacer, wow, Señor, cuán grande, ay, no puedo, quiero más. Y eso empieza a rebosar en tu corazón. Y ahí no podés estar callado o callada. Ahí no podés conformarte solamente con hacer cosas para satisfacer una culpa o un ego, decir yo estoy haciendo algo por lo menos por Dios. ¿No es así? A veces podemos actuar, estoy haciendo algo, por lo menos estoy haciendo algo, así que nadie me venga a decir nada, Dios ni me diga nada porque yo estoy haciendo. Estoy diezmando, estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo pequeño grupo, hasta estoy orando. ¿No? Pero en realidad todavía sigo en la superficialidad. No estoy profundizando quién es el Señor. No lo estoy conociendo de verdad. Y el Señor dice, basta de eso. Basta de eso porque es ahí donde van a morir. Y eso es triste. Y eso es triste porque el Señor dice, ¿por qué Él nos llama a su presencia? Porque Él sabe que es en la superficialidad donde podemos morir espiritualmente. Él dice a la iglesia de la Odisea, no sean tibios. No sean tibios. O sean fríos o sean calientes. Porque el tibio es este tipo de persona que está ahí en la superficie. Sí, todo lo que sabemos, pero no voy a la profundidad. Mi corazón no arde por su presencia, no se alegra por la bondad de Dios. Entonces, hermanos, prestemos atención. Entonces, es un camino para volvernos firmes justamente por eso, porque Él nos afirma, ¿sí? Y nos vuelve, nada nos viene a desestabilizar, como dijimos, ¿no? Nada me ofende. ¿Por qué? Porque yo puedo mirar a los demás a través de ¿quién? A través de sus ojos. Yo ya no miro a las personas a través de mí, de mis ojos, de lo que me pasa a mí. Miro a los demás a través de Él, ¿sí? Y si yo quiero que mis relacionamientos estén bien, primero tengo que tener relación vertical, ¿no? Es con Él para que en lo horizontal, ¿sí? O sea, nosotros acá podamos estar bien. Si yo primero no miro para arriba, no puedo estar bien en lo vertical. A veces primero queremos estar acá, pero no, hermanos, es primero con Él. Después puedo perdonar, puedo aceptar, puedo empatizar con los demás, puedo ser paciente, puedo ser compasiva, puedo todo. ¿Por qué? Porque entiendo quién es Él. ¿Y quién soy yo delante de Él? ¿Y quién es mi hermano delante de Él?
Entonces, eso es lo que necesitamos. Ser inofendibles. Pero qué difícil, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no es así? Estamos ahí. No desistamos. El Señor nos invita a ser de esa manera. Y es una decisión de todos los días. Y no es con tu fuerza, hermanos, como estamos diciendo. Es con Él. Es con Él. Hay un texto en la Biblia que habla de que el Señor nos compara como el cedro del Líbano. En Isaías. ¿Y saben por qué? Es interesante lo que pasa con el cedro. Yo creo que ya les conté acá. ¿Qué hace el cedro? El cedro, el roble. Sé que es uno de esos dos árboles, ahora no me acuerdo cuál de los. Pero es ese árbol que tiene años de antigüedad. Y son esos árboles firmes, que vienen las tormentas, viene la historia de la humanidad sobre esos árboles, y ese árbol está ahí firme. ¿Quiénes de ustedes conocen esos árboles antiguos que tiene 100 años, más de 100 años, años y años, y está ahí firme? Que nada lo sacó de ahí. ¿Saben por qué? Porque también pasa esto. Dice que este árbol, sus raíces, ¿qué hacen? No queda ahí nomás. Dice que va profundo, 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 profundo. Encuentra una piedrita, no se conforma con esa piedrita. Va más profundo, profundo, hasta donde encuentra ¿qué cosa? Una roca. Gloria a Jesús, hermanos. Porque la palabra de Dios nos enseña eso. Que Él es el que nos sostiene. Pero depende de nosotros ir hasta lo más profundo. Y ese árbol va hasta lo más profundo, encuentra la roca y ahí se abraza con todas sus raíces en esa roca. Y roca, ¿saben lo que es, no? Es inmenso. Y por eso es fuerte ese árbol. Por eso pasa el tiempo y ese árbol continúa de pie. Y Dios dice, mi pueblo es como el cedro del Líbano. ¿Por qué? Porque me busca, porque está arraigado y sostenido en mí. ¿Amén? Bueno, después también es importante ese tiempo a solas con Él, porque es un camino para vencer nuestra naturaleza pecadora o pecaminosa, como decimos, ¿no? Dice, nuestros pecados conscientes, o sea, que tenemos, solo son los que vemos o percibimos. Pero hay pecados que están enraizados en nuestro ser. Acuérdense que nosotros nacemos siendo pecadores y que todo nuestro ser está contaminado por causa del pecado. Todo, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo nuestro ser está contaminado por el pecado. Por eso la Biblia dice así, no hay nada bueno en ustedes. Porque el Señor es el que nos ve y nos conoce. Y nosotros decimos, ay, pero soy tan buena. ¿Hasta qué? ¿No es así? Somos tan buenos hasta que. Por ahí voy a decir, no, yo jamás voy a matar a alguien, ¿no? Dios mío, Dios me libre. ¿Hasta qué? ¿No? Esa es nuestra naturaleza pecadora. Nosotros conocemos quizás nuestros pecados superficiales. Sí, yo sé que mi pecado es este. Tengo orgullo, soy envidiosa, soy celosa, soy mentira, un montón de cosas. Cada uno conoce sus pecados, ¿no es así? Pero eso es solamente lo que ustedes conocen. Pero ustedes no conocen lo que ustedes son capaces de hacer. Ustedes no saben lo que ustedes son capaces de hacer. Por eso no te sorprendas cuando alguien peca. Y peca feo, como decimos, ¿no? No se sorprendan. ¿Por qué nos sorprendemos por el pecado del otro? Decía, mirá, hizo esto o aquello. Quizás nos enteramos de pecados feos, graves, de personas. ¿Por qué te sorprendes si vos también sos capaz de hacerlo?
vos también sos capaz de hacerlo porque sos pecador, porque estás enteramente rodeado de pecado. Y por eso es imposible que solos podamos vencer el pecado. ¿Y saben por qué es importante nuestra vida devocional con Dios? No porque ellos pueden vencer el pecado, no porque las disciplinas espirituales venzan nuestro pecado, pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace la oración? ¿Qué hace la meditación? ¿Qué hace el ayuno? ¿Qué hace todas esas cosas? Ellas te llevan ¿a dónde? A aquel que sí venció el pecado, que es Cristo. Por eso el tiempo a solas con Dios es un tiempo de meditación de la palabra, de hablar con Dios, de estar con Él. Eso no vence tu pecado. Lo que vence es que vos puedas encontrarte con aquel que ya venció tu pecado. Él es el que vence y lo venció en la cruz. Es con Cristo que podemos vencer el pecado. Pablo va a decir en Colosenses que nuestros esfuerzos por vencer la carne son inútiles. Por más cosas que vos hagas para vencer el pecado, es inútil. Y vos podés preguntarte, ¿y entonces qué hago yo acá si es inútil esto? Pero es acá donde vos te encontrás con Jesús. Es ahí donde te encontrás con Jesús. Y Él sí puede vencer. Así que todo lo que nos... Por eso, hermanos, por eso la religiosidad nos sirve. Por eso el hacer cosas por hacer, por costumbre, por regla o por cualquier motivo que no sea realmente por conocer a Jesús, por amor a Jesús, no sirve. Realmente tiene que ser por Cristo, porque Él es el que puede vencer. Amén. En esto de vencer nuestros pecados, hay un predicador famoso que se llama Paul Washer, y él dice así que ustedes o nosotros, los seres humanos, no conocemos realmente cuán empapados del pecado estamos. Somos como el pez que no conoce que está mojado, porque él nació ahí, ¿no? Así somos nosotros. Pero por la gracia de Dios, ahora sí podemos comprender. Ahora sí podemos entender y podemos vivir separados del pecado por causa de Jesús que venció. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, ¿es importante o no la vida devocional? ¿Es importante o no tener tiempo a solas con Dios? Pero hay cosas que nos traban. ¿Y cuáles son esas cosas? Primero, podemos no ir o no tener tiempo a solas con Dios porque a veces no vemos resultados. ¿Para qué voy a ir si parece que no hay cambios en mi vida? Vengo pidiendo a Dios y no pasa nada. No vemos el resultado, porque a veces los resultados son invisibles. Es como la canción que siempre cantamos, que dice que cuando aún no puede haber, tú estás obrando. ¿Sí? Dios está obrando aunque vos no veas los resultados. Es el tiempo de Dios en nuestras vidas. Es a la manera de Dios en nuestras dificultades. Él está obrando, no lo dudes. Aunque vos no puedas ver hoy, no desistas de ir a su presencia, a llevar tu problema, a descargarte con Él, a buscar de Él, porque Él obra, aunque no lo podamos ver. Y aunque no salga como nosotros queremos, Él está obrando. Amén. Jesús dijo así: hoy ustedes no lo entienden, pero más adelante lo van a entender. Hoy quizás no lo vean, pero más adelante lo van a ver. Esa es la fe. Otra cosa que nos impide a tener ese tiempo a solas con Dios es no tener tiempo, pero uno de los valores o las riquezas que más, una de las cosas que más tienen valor en esta vida no es ninguna de las monedas que conocemos en esta tierra, ¿sí? No es la plata, no es el oro, sino que es el tiempo. Tenemos 24 horas.
Y no, tampoco sabemos hasta cuándo. Uy, no te da una cosita. Ese es nuestro tiempo. Hoy es el tiempo. Si hoy oyen su voz, dice la palabra de Dios. Si hoy oyen su voz, atiendan, porque no sabes lo que puede pasar mañana o de acá a una hora. Hoy es el tiempo que tenemos. ¿Y saben cómo nosotros medimos eso? Según nuestras prioridades. Decimos que no tenemos tiempo porque todavía quizás la presencia de Dios en tu vida no es prioridad. Todavía te estás buscando satisfacción en otras cosas. ¿Sí? Todavía buscas satisfacción en otras cosas y no en la presencia de Dios. No tener tiempo es una de las cosas, pero dijimos, poné como prioridad al Señor. Él debe ser tu prioridad ante todas las cosas que el Señor hizo y hace y sigue haciendo por nosotros. Y todo lo que Él nos está enseñando, el Señor tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. Otra de las cosas es no saber qué hacer. Bueno, ¿qué hago en un devocional? A veces quizás pues decir, bueno, voy a tener mi devocional, mi tiempo a solas con Dios y estás ahí. ¿No? ¿Qué hago ahora? Bueno, Padre, orás y como que ya se terminó, ya no sabe más qué hacer. Oraste, pediste, agradeciste y bueno, listo, ya, ¿qué hago? Pero ese tiempo a solas con Dios es un momento en primer lugar para adorar, reconociendo quién es Él, acercándote a Él en adoración, reconociendo su grandeza, su poder, su soberanía, ¿no? Que Él es digno, Señor, acá estoy para adorarte. ¿Sí? Es un tiempo de adoración. Es un tiempo también para leer su palabra, porque es ahí donde nosotros escuchamos a Dios. Y tiene que ser una lectura no rápida, sino de tener tiempo, detenerte, profundizar en la palabra que estás leyendo. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Si no entendés, volvé a leer. Fíjate todo lo que estás leyendo para entender. Lee y después también, ¿qué tenés que hacer? Orar. Orar, ¿para qué? Para presentarle a Dios aquellas cosas que Él te habló en ese momento. ¿Sí? Entonces, adorá, lee para escuchar a Dios porque Él te va a hablar. ¿Sí? Orá, ¿para qué? Para presentarle a Dios lo que Él te está hablando. Y compartí después lo que el Señor te habló, para que otros sean edificados. Otra de las cosas que nos impiden muchas veces el tener tiempo a solas con Dios es nuestro legalismo. ¿Por qué? Porque a veces nuestro orgullo no nos permite. ¿Cómo? ¿En qué sentido? O sea, cuando pensamos que soy mejor que otros porque oro, ¿no? Eso es una barrera también, algo que impide. O la hipocresía. Aunque no oro y no hago nada, digo que estoy orando, digo que tengo mi tiempo a solas. Aunque también otra cosa es la culpa. No, yo pequé, yo hice todo esto, ¿cómo me voy a acercar a Dios si estoy re mal? No, hermanos, el pecado, el Señor ya clavó en la cruz. Si pecaste, es el momento para ir a su presencia, no para huir de Él. Es ahí donde encontramos gracia, donde encontramos restauración. Es como, estoy enfermo y no voy al médico. No, es cuando yo peco, más debo ir a Cristo. Más tengo que tener ese tiempo a solas con Él para seguir fortaleciéndome, ¿sí? Para seguir adelante. El cansancio, muchas veces el cansancio también es una barrera. Entonces es necesario organizarnos, organizar tus horarios, tu día, para encontrar ese tiempito para que vos puedas estar a solas con Él. La pereza, que creo que es una de las peores cosas que no permiten que vos vayas a la presencia de Dios, porque tenés fiaca, ¿no? La inconstancia, la procrastinación, que es dejar para después. Bueno, no, después lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer la semana que viene, lo voy a hacer. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy, ¿sí? Y esto tiene que ver con un sentido de responsabilidad, o sea, de madurez. Sí, tengo fiaca, sí, tengo todo esto, pero sé que necesito. ¿Cuántos acá que tienen hijos, por ahí tienen fiaca, tienen pereza de atender a sus hijos, de cocinarles?
y por causa de que tienen pereza no le dan de comer a sus hijos. ¿Es así? No es así. ¿No? A veces. Pero ¿cuánto, no? A veces la pereza te quiere desenfocar, pero no, vos tenés responsabilidad. ¿Sí? Vos tenés madurez y sabés que tu hijo necesita. Vos sabés que tu familia necesita. Entonces, por más pereza que tenga, por más inconstante que sea, no vas a dejar para mañana. Tenés que darle de comer hoy. Y así es en nuestro relacionamiento con Dios. Tu espíritu necesita comer hoy. Porque si vos no te alimentás espiritualmente, te vas muriendo también. Y eso es tan sutil que no te das cuenta. Después te volvés una persona superficial en tu relacionamiento con Dios. Y ya no tenés ganas de orar, no tenés ganas de adorar, no tenés ganas de agradecer. ¿Por qué? Porque te vas volviendo tibia. Y hasta que te podés enfriar completamente. Y por último está la distracción. ¿No? ¿Cuántos hoy Satanás usa la distracción para alejarnos de la presencia de Dios? Más a través del celular, ¿no? Ya ni es tanto la tele, ahora el celular es más fácil todavía. No tenés que tener el televisor en tu habitación, no, porque es ahí donde estás con tu celular. A donde vas, donde te moves, vas al baño, vas a tu trabajo, vas en el colectivo, vas manejando, aunque ahora te multan, ¿no? Pero donde estás con el celular. Y es la mejor estrategia de Satanás. ¿No es así? Para distraerte. Puede ser una bendición y lo es, pero también, si no lo sabemos usar, el no tener hambre de Dios, ¿no? La falta de arrepentimiento de nuestros pecados nos lleva a no tener hambre de la presencia de Dios. El no reconocer, el no aceptar nuestros pecados nos aparta, va apagando tu corazón. Entonces, hermanos, todas estas cosas pueden ser una barrera, pero Dios nos hace consciente de todas esas cosas para que vayamos a Él sin miedo, seguros, confiados, porque Él es nuestro Padre. Y Él se deleita cuando nosotros estamos en su presencia. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener una vida con Dios? Es amar más al Padre, es conocer y ser más parecido a su Hijo, es poder ser guiados por su Espíritu Santo, ¿sí? A fin de vivir para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás. Porque cuanto más lleno soy de Él, cuanto más lo conozco, cuanto más lo tengo presente en mi vida, más puedo tolerar al otro, más puedo soportar los vientos y las tormentas, más puedo alegrarme en esta vida, ¿no? En este mundo que es un caos. Puedo disfrutar en medio de las circunstancias, puedo tener paz, porque estoy arraigada en Él. Amén.